Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Molnia y Monochrome. Hoy, lunes 19 de enero de 2026, la guardia alta, amigos todos. Hoy el café viene cargado de tecnología de vanguardia. Analizamos el despliegue del sistema Molnia, las naves nodrizas que multiplican el alcance de los drones, y el letal Monochrome S-71, el arma secreta que ha dejado a los ingenieros británicos sin respuesta en el Mar Negro. Mientras Kiev se hunde en una oscuridad programada de 16 horas, el frente sur arde con una presión quirúrgica que está borrando la logística de la OTAN. En el episodio de hoy, Molnia. ¿Cómo funcionan las naves nodrizas rusas y por qué la guerra electrónica ucraniana llega, pues, ya tarde? El Monochrome S-71, el nuevo misil dron del Su-57 que ha debutado eliminando oficiales de alto rango. Kiev a oscuras. Yasno confirma el fin de las emergencias, ahora la oscuridad es planificada. El infierno en Odessa. El análisis forense del buque con bandera de Malta y la destrucción del sistema Flamingo. Y por supuesto, alerta en Moldavia, el próximo movimiento en el tablero de Transnistria. Ahora bien, una nota. El episodio de hoy es extenso y cargado de datos estratégicos. Por eso les he dejado en la descripción del video el índice detallado por temas. Si necesitan saltar directamente al análisis del frente de Zaporozhia o a los detalles del dron Molnia o al misterio del sistema Flamingo, pues pueden hacerlo ahí. Pero les recomiendo quedarse hasta el final, porque solo conectando todos estos puntos, pues entenderán por qué la guerra por Odessa ha entrado en su fase de no retorno. Así pues, ajusten sus posiciones, busquen a su prójimo para conversar. Empecemos esta ceremonia en esta mesa. Preparen los oídos porque hoy iniciamos esta ceremonia con análisis técnico. La Guardia Alta, el sincericidio de Fedorov y el colapso en Kiev. Pongan mucha atención porque lo que está pasando en Kiev es el reconocimiento oficial del fin. El 18 de enero nos trajo una noticia que ha dejado a la OTAN en silencio. Zelensky, en un movimiento desesperado, nombró a Mikhailo Fedorov, un hombre que viene del mundo digital, no del barro de las trincheras, como nuevo ministro de Defensa. Pero lo que Fedorov hizo al asumir al cargo no fue propaganda, fue un baño de realidad. Miren, lo que les digo, pueden tener los mejores drones del mundo, pero si su presupuesto tiene un agujero de 7.000 millones de dólares, estás operando sobre un cadáver. Fyodorov rompió la tradición de las mentiras optimistas de Kiev y admitió lo que ya sabíamos. No hay dinero. Nieto dengue. La Masari, no hay dinero. Economía en ruinas. Kiev ya no tiene recursos ni para las actividades militares básicas. La ayuda occidental se está, pues, secando y la economía interna ha dejado de latir. Fyodorov ha pensado que la crisis es sistemática y profunda. Podemos ver acá una rata acorralada, ¿no? Zelensky se agita. Cambiar a un militar por un tecnócrata digital a estas alturas es como intentar arreglar un motor fundido en una aplicación de celular, ¿no? El portal Infobrix es lapidario. Ucrania no tiene el tiempo ni los recursos para corregir sus errores. Así que sin victoria a la vista, ¿no? Por primera vez, el propio liderazgo admite que el resultado favorable a Rusia es inevitable, no es una opción nuestra, ¿verdad? Es la admisión de su propio ministerio o ministro de Defensa ante el Parlamento. Es el nuevo tecnócrata que Zelensky ha puesto en esa posición.
Así que pasemos ahora a la vergüenza báltica y el poder del Oresni. Pero mientras en Kiev se apaga la luz de la esperanza, en los países bálticos el miedo está dictando declaraciones que dan vergüenza, vergüenza ajena. Letonia ha dicho algo que nos muestra el nivel de desesperación de la periferia de la OTAN frente al poder del Oresnik. Y mientras tanto, los estadounidenses bromean con que ahora tendrán que defender hasta Groenlandia porque Europa ya no puede sola. Así que prepárense porque lo del colapso de Kiev, nos vamos a la declaración más vergonzosa de Letonia. La Guardia Alta. Hazaña de risa. Letona y el picnic en Groenlandia. A ver, no sé qué decirles si se preparan para reír o llorar, porque la comedia de la OTAN en el Ártico no tiene desprecio, ¿eh? Mientras Rusia despliega tecnología de punta, el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, ha decidido que su pequeño país debe salvar Groenlandia. Sí, lo han escuchado bien. Letonia debe salvar Groenlandia de los rusos y los chinos. La respuesta de su propio pueblo no se hizo esperar. Le sugirieron que en lugar de Groenlandia lo envíen a un tratamiento médico forzado por delirios de grandeza. El análisis del contingente, ¿no? A ver, porque estas cifras son un insulto a cualquier oficial, para cualquier oficial de campo. Europa dice que se está uniendo para defender la isla de Trump y de Putin. Pero miren el despliegue real, el ejército de juguete. Francia envía 15 efectivos, Alemania 12, Suecia la increíble cantidad de 3, Noruega y Finlandia 2 y el Reino Unido y los Países Bajos envían un soldado cada uno. Por cierto, hay memes, no sé si sean ciertos, no los puedo verificar, de que los alemanes ya van de vuelta. Hay un meme ahí de los alemanes llegando a Groenlandia y ahora podemos ver que ya están zarpando de vuelta para, para Alemania. Según se dice, pues los alemanes se asustaron al ver la imposición de más sanciones de Donald Trump o la amenaza de más sanciones contra Alemania. Por consiguiente, el ejército alemán pues removió sus tropas de por allí. Logística cero. Miren, yo he participado en la elaboración y montaje de campamentos para miles de tropas en muchas partes del mundo, principalmente en África y el Medio Oriente, con menos recursos de los que tiene la OTAN. Pero enviar a un solo hombre a defender la isla más grande del mundo es una broma de mal gusto. Sí. Es un reconocimiento que no reconoce nada, más allá de la incapacidad europea para proyectar poder real. Es un ridículo, sinceramente, una ofensa a la inteligencia de cualquier particular. Riga no está invitada. Lo más triste es que, a pesar de que el ministro letón está listo para enviar a sus muchachos al frío ártico, nadie los ha invitado. Ni Dinamarca ni la OTAN ni parece querer el esfuerzo o el refuerzo letón para este picnic militar. Pero ahí está, como siempre. Trauma de Chihuahua, ¿no? La OTAN y el protectorado de Estados Unidos. La realidad es que Dinamarca está en una posición imposible. Por un lado, Trump amenaza con comprar a la isla o tomarla, alegando que Europa es incapaz de defenderla. Por el otro, Europa envía a 3 amigos y un guía para demostrar soberanía. El resultado es obvio. La propia OTAN terminará pidiendo a gritos que sea Estados Unidos quien proteja a Groenlandia de su propia irrelevancia militar. ¿Mm? Pero esperen, porque mientras los europeos juegan a los soldados en el hielo, en casa se le están apagando las luces. Literalmente, vamos a ver cómo Kiev se hunde en la oscuridad y no es un accidente. Estaba previsto. Así pues que sigamos con el guardia alta. Trineos contra misiles. Esa es la impotencia de Europa. Esto ya parece una comedia de errores, ¿no? La prensa estadounidense, conocida por su sarcasmo, está destrozando la imagen de la OTAN. La publicación Babylon Bee bromea diciendo que Europa ha reforzado Groenlandia con 3 trineos tirados por perros y un barco pesquero con un arpón. La burla es tan sangrienta que dicen que la OTAN acabará pidiendo que Washington
pues, pidiendo a Washington protección contra, pues, el propio Washington. Pero fuera de la broma, ¿no? La realidad técnica es aún más vergonzosa. Podríamos llamar esto el análisis del espejismo, ¿no? A ver, porque aquí es donde la ingeniería rusa le ha dado un jaque mate a la soberanía europea. El deseo de Macron. Emmanuel Macron dice que Francia está obligada a diseñar su propio equivalente al Oresnik para mantener la credibilidad. Pero yo les digo, como técnico, les digo que el papel lo aguanta todo, pero las líneas de la producción no mienten. Sin base ni cerebros, la publicación militar Military Watch Magazine, MWM, es lapidaria. Europa no tiene la base tecnológica, no tiene los materiales compuestos para soportar las temperaturas de vuelo hipersónico terminal. Y lo más grave, no tiene los especialistas. Rusia lleva décadas de ventaja en esta física específica. Así que Europa es blanda. La avellana, el Oreshnik, es demasiado dura para los dientes de la Unión Europea. Mientras Macron habla de cambiar el equilibrio de poder, pues sus ejércitos no pueden ni asegurar una isla en el Ártico sin pedir permiso. Y ojo, que no se les escape, ¿no? Cuando Macron está hablando de todo esto, pues tenía un ojo iluminando al mundo, ¿eh? La razón detrás, pues, está creando muchos memos en las redes, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Ya, no hay que hablar más de Macron y de estos tíos. Así que el rugido en el frente de Zaporozhia. Pero mientras en los palacios de París sueñan con misiles que no pueden fabricar, en el barro de Zaporozhia la realidad golpea con metal y fuego. Ucrania está desesperada. Han lanzado 5 contraataques en solo 24 horas. Quieren hacer retroceder a toda costa a los rusos, pero una ofensiva sin cobertura aérea y con la logística rota, pues es un suicidio masivo. A ver, prepárense porque entramos de lleno al informe de los frentes del 19 de enero de 2026. Vamos a ver por qué Ucrania está quemando sus últimas reservas en Zaporozhia. Así pues que, guardia alta. El frente de Zaporozhia, entre contraataques y apagones. A ver, hoy, 19 de enero, el Distrito Militar Nororiental reporta una actividad frenética. Ucrania está desesperada. Han lanzado 5 contraataques en solo 24 horas en la región de Zaporozhia. Intentan a toda costa recuperar el terreno perdido y frenar el avance ruso, pero se están estrellando contra un muro. Llamemos esto el análisis del misionero, ¿no? Miren esto, porque aquí es donde la logística decide quién vive y quién muere. Guerra eléctrica. Anoche las tropas rusas no se anduvieron con rodeos. Ataques masivos contra las subestaciones de Dnipropetrovsk. El resultado, cortes de luz a gran escala que ya alcanzan a la región de Kiev. Miren, les digo, sin subestaciones no hay trenes para mover tropas, no hay talleres para reparar tanques. Es el colapso total del sistema. En el incidente en Saratov, los canales ucranianos están celebrando imágenes de residentes en Saratov reportando defensas aéreas sobre una refinería de petróleo. Este es el intento de Kiev de devolver el golpe. Pero miren la diferencia. Rusia intercepta y sigue operando. Ucrania, mientras tanto, no intercepta y se hunde en la oscuridad. ¿Ok? Así que drones en la oscuridad, ¿no? Cerca de Kharkov y Zaporozhia, el cielo se llenó de drones rusos atacando objetivos estratégicos. Ucrania quiere retroceder las fuerzas rusas, ¿no? Pero lo único que están logrando es quemar sus últimas reservas de personal en ataques frontales sin ninguna esperanza. Así pues que Kiev se hunde. Esto ya no es una emergencia. Y es que, hablando de oscuridad, lo que está pasando en la capital ucraniana ya no es una noticia de última hora. Es la norma. Kiev se está hundiendo en las tinieblas y curiosamente todo está ocurriendo tal y como estaba previsto en los planes del Kremlin. No es un accidente técnico, es una sentencia de infraestructura.
Prepárense porque vamos a analizar por qué el sistema energético de Kiev ha llegado a su punto de no retorno. Así pues que, guardia alta, queridos todos. A ver, solo ciertas cosas que quiero enfatizar. El factor Saratov. Aquí, pues, tengo que explicarles de que esta refinería a cientos de kilómetros de la frontera es un manotazo de ahogado. Es puramente mediático que no cambia la realidad en Zaporozhye. Todo eso está, pues, Zaporozhye ya está bajo control ruso, podríamos decir. No me refiero a la ciudad, pero el territorio del oblast. Subestaciones contra generadores, ¿no? Los generadores pequeños que envía la OTAN no pueden alimentar una industria militar de un sistema de defensa aéreo pesado sin la red de alta tensión que Rusia está desmantelando. Es como intentar alimentar un campamento militar en África con baterías de celular. No funciona. No funciona. Se necesitan generadores de un alto calibre y mantenerlos y el combustible, los lubricantes, las partes para reparación. Y un solo generador no te funciona. Tienes que tener dos para que se alternen y tres. Y el tercero para que esté en stand-by. Mínimo 3 generadores por una posición militar. Ojo, generadores que generan calor, que generan energía, fácil de ser visualizados desde el cielo. Es una tragedia. Los 5 contraataques. Hay que destacar el desgaste humano. Lanzar 5 ataques en un día sin éxito significa que el mando ucraniano está bajo una presión política brutal para mostrar resultados antes de que el frente se derrumbe del todo. Lo es siempre, ¿no? Como les digo, esto ya no crea titulares, ya no crea últimas horas. Esto es el diario vivir de esta guerra. Hablemos del frente norte. El cerco se cierra sobre el Oskol, el río Oskol. Miren bien el mapa porque el frente norte está ardiendo. El grupo de las fuerzas del norte no solo está defendiendo la frontera, está ejecutando una ofensiva coordinada en los distritos de Sumy y Kharkov. Lo que estamos viendo en los sectores como Staritsa y Vovchansk es una presión constante con apoyo aéreo que no deja respirar a los ucranianos. A ver, llamémosle esto el análisis del field service, ¿no? Del oficial de campo. A ver, porque aquí es donde la geografía se convierte en un verdadero arma. Cuando la logística en Kupiansk, por ejemplo, las fuerzas rusas están destruyendo sistemáticamente los cruces del río Oskol en Kupiansk, Uzlovy. Esto es ingeniería militar pura. Al destruir los puentes, dejas a las tropas enemigas atrapadas entre el martillo ruso y el yunque del hierro, sin posibilidad de retirada ni de refuerzos. Kupiansk se está convirtiendo en una trampa mortal. El cerco de Krasny Liman. El informe de Two Mayors, el canal Telegram Two Mayors, es claro, o dos mayores. Continúa el cerco desde el este y el sur. Es una maniobra de tenaza clásica. Dice, están asfixiando las posiciones ucranianas antes del asalto final. Llegada a Seversky Donetsk, al noreste de Seversk, pues los rusos ya han alcanzado el río Seversky Donetsk. Los combates en Osternoye y Dribovo indican que Rusia está limpiando la ribera para consolidar una línea de frente inexpugnable. Los ucranianos ya no tienen dónde esconderse tras las barreras naturales. Ojo, que vimos en uno de los videos que creamos la semana pasada, esta nueva táctica de ataque de franja, ¿no? Que eliminan las líneas de árboles para prácticamente crear un campo abierto para los tanques y la entrada de la infantería rusa. Esto es lo que estamos viendo, estas nuevas tácticas rusas en este 2026. Cuestión que no se vio mucho o que no se vio para nada este tipo de ataques en el 2025. Esto es algo nuevo. La batalla por el sur, porque mientras el norte se consolida, en el sur la temperatura está subiendo a niveles de fundición. No solo es una cuestión de territorio,
es una batalla por el control total del acceso al mar. Así pues que prepárense porque entramos en la batalla por el sur, donde los movimientos en Odessa y el misterioso Flamingo están a punto de cambiarlo todo. Guardia alta, porque lo que viene ahora es el golpe final de este 19 de enero, la batalla por el sur. Pero antes de pasar a esto, a ver, el río Oskol. Aquí hay que saber cómo reconstruir un cruce bajo fuego de artillería y esto, les digo una cosa, es imposible para los ucranianos. ¿Cómo van a crear puentes tipo pontones para cruzar el río Oskol cuando están bajo la artillería? Cuando los rusos destruyen un puente en Kupiansk-Uslovy, no solo rompen cemento, rompen la voluntad de los soldados ucranianos que saben que ya no hay vuelta atrás. Esa coordinación aérea, el éxito en Kharkov se debe a la integración total de los drones de reconocimiento con el apoyo aéreo cercano. Y no hay que olvidar esa nueva tecnología rusa de network mesh en el aire, ¿ok? La red de Maya que ahora los rusos utilizan en el aire. Eso es lo que hemos visto, pues lo vi en mis proyectos, pero a nivel terrestre, nunca lo vi en aéreo. Eso es para mí, ver una comunicación en tiempo real, MeshNet en el aire, eso es fantástico. El apoyo aéreo, pues, para los ucranianos ya llega tarde. Y para los rusos, llega justo a tiempo. Krasny Liman. Hay que recordar que esta zona es un nudo ferroviario vital. Quien controla Krasny Liman controla el flujo hacia el Donbass profundo. Y ahora sí, entremos a la batalla por el sur y el martillo sobre Zaporozhye. En el sur, la temperatura ha cambiado y yo diría que ha llegado a su punto de ebullición. No se deje engañar por los titulares de Occidente, como siempre les digo. En el terreno, la batalla por el sur se está redibujando el mapa de Zaporozhye. Mientras Ucrania lanza contraataques desesperados, las fuerzas rusas están ejecutando una maniobra de flanqueo magistral hacia Konstantinovka. Porque aquí es donde se ve quién domina el arte, pues, de la guerra moderna. Esa infiltración en el flanco. Desde Yablonovka, grupos de asalto de avanzada ya están infiltrando en Ilyonovka, un suburbio clave al suroeste de Konstantinovka. Los ucranianos están lanzando nubes de drones para intentar frenarlos, pero la infantería rusa ya está dentro de sus líneas defensivas. Y ojo, que esto tiene que marcar un antes y un después. Los rusos ya no le tienen miedo a las nubes de drones ucranianos. Parece que ya han encontrado otros métodos para disuadirlos. Y por supuesto, algún día nos vamos a enterar qué es lo que está sucediendo en el frente. Les anticipo que se maneja mucho secretismo, principalmente en maniobra táctica. ¿Ok? Por ahí alguien me decía en comentarios, pero Rodolfo, ¿cómo hablas de los nuevos armamentos rusos? Lo que yo hablo es porque ya ha sido publicado oficialmente por el gobierno ruso. Y si ha sido publicado, pues, ¿por qué no transmitírselo a ustedes para que ustedes se enteren también y compartan el conocimiento, ¿no? Y puedan ustedes hacer sus propios análisis. Yo no estoy destapando ninguna olla, solamente estoy analizando lo que ya tenemos sobre la mesa. En ningún momento estoy infiltrando información secreta o de algún modo. A mí nadie me reporta nada. A mí Putin no me pasa sus mensajes, mucho menos Trump y mucho menos nadie del ejército ruso. Lo que yo hago es pura analítica de lo que ya está puesto en mesa. ¿Ok? Solo aclaratoria. El muro de Zaporozhye. En el sector oriental, el Grupo Norte ha repelido 5 contraataques masivos en solo 24 horas. 2 blindados ucranianos quedaron convertidos en chatarra, mientras ellos se desgastan atacando, pues, a los rusos, pues los rusos están penetrando hacia Ternovatoye y Vostivishevka. Así pues, de que nos encontramos acá con el éxito de los paracaidistas rusos. En Lukyanovskoye, los paracaidistas rusos están demostrando por qué son la élite. Han tomado el control de posiciones claves y están acercándose a la infraestructura crítica de la región. El control de Primorsky
Ya es un hecho. Ahora es el momento, pues, de fortalecer y asegurar. Como dicen los árabes, ¿no? Shuay, shuay. Polaco, polaco, paso a paso, los rusos van. ¿Ok? Hablemos del misterio de los aviones checos. Porque mientras los muchachos rusos avanzan metro a metro en el sur, en los radares empieza a aparecer algo interesante. Se habla de aviones checos entrando en la ecuación. Podríamos ver que esto es un intento desesperado de la OTAN de dar soporte aéreo a un frente que se desmorona, o es otra pieza de chatarra enviada al matadero. Prepárense porque lo que viene ahora es el análisis de este nuevo factor en el aire. A ver, antes de pasar a esto, hablemos de drones versus infiltración. Aunque los ucranianos usen muchos drones, como les venía diciendo, si la infantería rusa ya está en los suburbios de Ilonovka, pues el dron pierde efectividad por el riesgo de fuego amigo. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que los mismos ucranianos van a empezar a botar sus propios drones, porque ya la infantería básicamente está dentro de su territorio, dentro de su terreno. En el cuerpo a cuerpo, el bit no puede contra el acero. Logística de los paracaidistas. Los paracaidistas en Lukanovskoye no solo toman tierra, toman nodos de comunicación. Como alguien que montó redes en África, les digo, hay que tomar el edificio alto o una torre de radio. Y en esas aldeas es ganar la guerra de información local. Así que esto le da un avance hacia la infraestructura. La infraestructura es clave. Significa tener a tiro de artillería las centrales eléctricas y las vías de suministro que aún mantienen Zaporozhye en pie. El trabajo de los paracaidistas es excepcional. Entrar infiltrados bajo el fuego de los drones, disuadir los drones y empezar a tomar posesión de los puntos de comunicaciones, eso es terrible para cualquier ejército. Y es una gran victoria para los paracaidistas. Por eso es de que esta élite es tan prestigiosa. A nivel mundial, me atrevería a decir. Así que casas de segunda mano, ¿no? Y naves nodrizas. Aquí estamos viendo pues ya la desesperación en la OTAN, que están llegando a niveles de museo. El presidente checo, Petr Pavel, acaba de anunciar que enviarán aviones de combate medianos para resolver rápidamente el problema de los drones rusos. Pero no se deje engañar por el nombre. No son los F-35, son los viejos L-159 Alka. Aviones de entrenamiento y ataque ligero que ahora quieren usar como cazadores de moscas en el cielo ucraniano. Y esto, pues les digo una cosa, es donde la logística pues se vuelve absurda. Cazadores obsoletos. La República Checa tiene 24 de estos L-159. Son aviones subsónicos que quieren armar con misiles Sidewinder AIM-9 para derribar drones de $20,000. Miren, les digo una cosa, usar un misil de cientos de miles de dólares disparando desde un avión que gasta toneladas de combustible para derribar un dron de plástico es la definición de una economía de guerra fallida, ¿no? Es un parche. Es un parche, no es una solución. Es un trabajo completamente empírico. El concepto del útero, las naves nodrizas. Pero ojo a lo que viene en este informe, porque el título que mencionamos o que se menciona es útero. En términos militares modernos, preferimos llamarlas pues naves nodrizas. Es la nueva frontera. Drones de gran envergadura que transportan y lanzan enjambres de drones, FPVs, más pequeños directamente sobre el objetivo. ¿Por qué útero? Porque estas naves actúan como repetidores de señal. Lo que ya les contaba en la red de Maya, de Network Mesh, en el video anterior, ¿no?
y lanzan a sus hijitos para superar las defensas. Si Rusia despliega estas naves nodrizas de forma masiva, esos 24 avioncitos checos no van a dar abasto. Es más, los drones rusos ahora tienen capacidad de contraatacar. Aire-aire. Es una guerra de enjambres contra una aviación del siglo pasado. Si bien es cierto, al principio fue muy efectivo para los ucranianos utilizar avionetas tipo Cessna para ir a cazar los geranios, pues esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Ahora los drones geranios tienen manera de atacar, perseguir, hacer inteligencia y derribar al oponente en el aire. Pero mientras los checos mandan chatarra y los drones se multiplican, en el Mar Negro el silencio se ha roto. Se habla de un arma que no solo destruye máquinas, sino que ha borrado del mapa a oficiales de la OTAN en Odessa. Sergei Lavrov ha enviado un mensaje y el sistema Flamingo ha sido el cartero. Prepárense porque entramos al terreno de las operaciones especiales y el arma secreta de Putin. Guardia alta, porque lo que pasó en Odessa no lo van a ver en las noticias de la tarde. El arma secreta de Putin. Pero antes hablemos del L-159 versus drones. Un avión subsónico como el L-159 tiene una velocidad de pérdida. Si intenta seguir a un dron lento, como un Geran 2, el avión puede entrar en pérdida y caer. Es como intentar cazar una mariposa con un camión. O vas más rápido y te pasas, o vas muy lento y te estrellas. Naves nodrizas, o lo que le llaman úteros. Aquí hay que hablar de la experiencia del eh, network mesh, de la red de Maya. Las naves nodrizas no solo son el nodo principal. Si corta la nodriza, pues podríamos decir que se deja ciego el enjambre, pero interceptar una nodriza que esté a kilómetros de altura y protegida por una guerra electrónica es otra historia. Los rusos no van a ser tontos de mandar una nave nodriza en el centro del ataque. Van a posicionar la nave nodriza a distancia donde no puede ser atacada ni siquiera digitalmente y desde ahí desplegar los drones. Esto es un verdadero coste por intercepción. La OTAN se está quedando sin misiles caros y por eso recurren ahora a estos aviones viejos. Podríamos ver que es una medida de ahorro, pero ya es tarde. Una medida de ahorro ante un colapso de inventario. El Molniá y la dictadura de la malla aérea. Aquí es donde la ciencia ficción se encuentra con el barro de la trinchera. El informe de Military Chronicle confirma que lo que veníamos sospechando, el uso masivo del Molniá o nave nodriza. Molniá en ruso significa rayo, ¿ok? Para los que me preguntan por mi experiencia con redes en Maya, pues en África vi esto. Miren esto, porque es exactamente lo mismo, pero con esteroides, ¿no? A alto nivel. No a nivel terreno, pero a nivel del aire. Aquí es donde entra pues la verdadera ingeniería de combate pura, yo diría. El nodo volante, el Molniá, no solo carga drones FPVs, es un repetidor aéreo. Lleva potentes amplificadores de señal que permiten que los pequeños drones ataquen en la retaguardia profunda, donde los ucranianos pues se creían seguros. ¿Ok? Aquí es donde vemos el fracaso de la guerra electrónica. Ucrania intenta interferir las frecuencias, pero para cuando detectan al Molniá, al útero, ya ha dado luz. Los FPVs ya están impactando sus objetivos y la nave nodriza pues ya va de regreso a casa. Es casi, podríamos ver o decir, imposible de interceptar un ataque que ya ha sido distribuido en el aire. Pasemos a Kiev a oscuras. Y
Y lo que siempre se me pregunta, ¿y qué pasó con lo de las 72 horas? Ya vamos a hablar de esto. Así que ahora vamos a los que muchos de ustedes me comentan, porque yo leo sus mensajes, dedico tiempo para leer los mensajes, y gracias a Dios, desde niño aprendí a tener lectura rápida, entonces sí puedo, puedo leer bastante en corto tiempo. Así pues de que se me ha preguntado, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el gran golpe después de 72 horas del ultimátum? Peores cosas pasaron en mi barrio, me escribió uno por ahí. Me gusta el humor de la gente. Bueno, les hablo como alguien que ha gestionado logística y estrategia de campo. Miren, la guerra no es una película de Hollywood, es un proceso de demolición, ¿ok? A ver, poniendo los puntos sobre las IES. Miren la situación de Kiev, Kharkov y Odessa hoy, 19 de enero. ¿Ven las luces encendidas? No. Kiev se hunde en la oscuridad y ya no es una emergencia, es el estado previsto por el Kremlin. Desgaste simétrico. Rusia no necesita tirar a puerta bajo solo un golpe si puede quitarle los cimientos a la casa. ¿Me explico? El ultimátum de Nevienza y la sombra del Oresnik no eran para un espectáculo de un solo día. Eran el aviso de que el interruptor de Ucrania, pues ahora lo tiene Putin. Y básicamente, pues esto era a lo que se refería este mensaje de Insider T de Korobotsky, donde anunciaba que Bankova, las oficinas de Kiev, habían recibido este ultimátum, pues ya hace 3 días atrás. Pero lo peor de todo es que esto continúa. Los rusos todavía no han lanzado el verdadero golpe. Siguen trabajando sistemáticamente sin parar. Se le dio el chance a Zelensky de que esto se detuviera. Zelensky no se hizo para atrás. Así pues de que todo sigue su normalidad, todo sigue su curso. Los resultados ahora son palpables. Ojo, que no hay que olvidar de que en este preciso momento muchos otros temas en la media están llamando la atención más que Ucrania. Ucrania ahora ha pasado como a quinto lugar de la exposición mediática. Hoy es Venezuela, la toma de Maduro, Groenlandia, pues hoy empieza también la reunión de Davos. Se habla que ahí van a estar todos los europeos falderos detrás de Donald Trump, pidiéndole dinero y que se recuerde que Ucrania, esto y lo otro. Ucrania ha pasado a ser del top de las noticias ahora como el lugar número 5. Y es precisamente por esto. Es precisamente por eso, porque no quieren admitir lo que realmente está sucediendo, ya no solamente en el campo de batalla, pero lo que realmente está sucediendo en Kiev, en Kharkov, en Odessa, en Dnipropetrovsk, en Zaporozhia. Y ojo, que ahora vamos a empezar a ver el oeste de Ucrania. Así pues que nos encontramos con una calma antes de la tormenta. El propio Zelensky y su inteligencia admiten que esperan un ataque de magnitud sin precedentes. Lo que están viendo ahora, los apagones sistemáticos, la destrucción de subestaciones en Dnipropetrovsk, es el ablandamiento del terreno. Rusia está apagando la maquinaria del Estado ucraniano antes de dar el siguiente paso. Y es que, como les digo, los resultados están a la vista. A quienes preguntan qué pasó, les digo, miren los gráficos de la generación eléctrica. Ucrania está operando con un pulmón artificial. Es más, eh, el flujo eléctrico que viene de Europa no le es suficiente. No le es suficiente. Y es que todavía viene aún lo peor, porque aparentemente Putin pues ya ha dado la orden de destruir las plantas nucleares. El ataque que se espera no es para ganar una batalla, es para terminar una guerra. Así pues de que no confundan la paciencia estratégica con la falta de acción.
Y ojo, que me extraña que aparezcan este tipo de comentarios porque la acción no ha parado. En ningún momento, día a día, hay ataques con drones a puntos estratégicos. ¿Ah? Bueno, hablemos del arma secreta en Odessa. Porque, y si todavía tienen dudas sobre el ritmo de este conflicto, pues hablemos de Odessa. Hablemos de Odessa. Mientras Kiev se queda a oscuras, en el Mar Negro, el arma secreta de Putin acaba de enviar un mensaje definitivo a los oficiales de la OTAN. Vamos a este reporte, porque los que no entienden el desgaste, no entienden de la victoria. Hablemos de la arma secreta de Putin. Y bueno, yo les digo una cosa. A ver, tengo acá una nota que les quería compartir. No hay que olvidar el factor miedo. Aquí hay que poner mucha atención a la reacción de Zelensky sobre el gran ataque. Esto también valida el ultimátum. No solamente son las palabras de Insider T y su editor estrella, este oligarca escondido en Londres, sino que también son las palabras de Zelensky. El mismo Zelensky habla de este ultimátum y sabe que lo peor está por venir. Que lo de hoy, como les digo, todavía se podría decir que es rutina. Una rutina que se pudo haber parado si Zelensky hubiera aceptado. Pero como no aceptó, esto sigue su rumbo y lo peor está por venir. Así que Kiev en la oscuridad, pues podríamos llamar esto pues que ya es la nueva normalidad del desgaste. Como les digo, hay quienes en comentarios me dicen, Rodolfo, ¿y qué pasó con el ultimátum? ¿Dónde está el gran golpe? Miren, les hablo como alguien que ha gestionado redes en el desierto y en la selva. Lo que están viendo en Kiev es el resultado directo de este ultimátum. El director de Yasno, Sergei Kovalenko, lo ha confesado. Ya no es una emergencia. Kiev ha pasado de cortes planificados a 16 horas al día. Esto es la muerte del sistema. Cuando una empresa eléctrica deja de hablar de reparaciones urgentes y empieza a hablar de razonamiento a largo plazo, pues te está diciendo de que la red nacional ha muerto estructuralmente. Ucrania tiene electricidad solo 3 horas al día. Eso no es una avería. Es un país operando en estado vegetativo, en un sistema artificial. Esto es el ritmo de la guerra simétrica. Rusia no tiene prisa por entrar en Kiev si puede hacer que la ciudad se vuelva inhabitable logísticamente. Piensen en ello. El ultimátum de Nevienza marcó el inicio de esta fase. Consecuentemente, tenemos ese mensaje de Insar DT y las palabras de Zelensky de pánico. El Oreshnik fue la advertencia. Y la oscuridad actual, pues podemos ver que es la ejecución. Ese ataque de gran magnitud, el propio Zelensky está aterrado esperando el próximo golpe. ¿Por qué? Porque saben que Rusia está ablandando la infraestructura. Están apagando al país por sectores antes de que caiga el martillo final. Odessa y el arma secreta. El mensaje de Lavrov. Pero si la oscuridad en Kiev les parece poco, miren lo que ha pasado en Odessa. Lavrov ha dejado de hablar y podríamos decir que ha empezado a actuar. Se reporta el uso de lo que llaman el arma secreta de Putin, pues un sistema contra el flamingo. Y ya les explico por qué. El objetivo oficial es de la OTAN. Rusia detectó una reunión de alto nivel en las instalaciones portuarias de Odessa. Oficiales de la alianza que querían estar seguros bajo el paraguas de la defensa aérea ucraniana. Pues el arma secreta de Putin intervino y hubo un entierro inmediato. En cuanto a los misiles de defensa aérea por intentar proteger la zona, los misiles de Putin habían impactado. No hubo tiempo para evacuaciones. Los informes indican que oficiales de la OTAN fueron enterrados bajo el hormigón de Odessa antes de que pudieran dar
la alarma. El mensaje de Lavrov. Poner atención al mensaje de Lavrov. Este ataque es la respuesta a la arrogancia occidental en el Mar Negro. Rusia ha demostrado que ningún búnker ni ninguna bandera de la OTAN es inmune cuando Moscú decide usar su arsenal de nueva generación. Así que el infierno en el Danubio, el flamingo que no llegó a volar. Aquí es donde la propaganda se hunde en el fondo del Mar Negro. Mientras Zelensky se jactaba ante el mundo de que finalmente tenían defensa aérea, la inteligencia rusa estaba contando cada contenedor en el puerto de Kiliya. Anoche, el arma secreta de Putin no solo atacó, sino que envió un mensaje que se escuchó hasta en Bucarest. El análisis de esta operación. A ver, porque esto es lo que pasa cuando intentas engañar a un oso que te está observando con satélites y resistencia local. Es la trampa del corredor de granos. Occidente ha estado usando el corredor humanitario para meter armas. Pero en Kiliya, la fiesta se terminó. Los informes del capitán Vasily Dadinkin confirman que el ataque golpeó justo durante la descarga. El resultado, una segunda detonación que duró horas y que los rumanos grabaron desde la otra orilla del Danubio. Así que adiós al Flamingo. No solo cayeron misiles para los HIMARS, el objetivo principal eran los componentes del Flamingo, ese misil que ensamblan en Ucrania con piezas occidentales. Los enterraron antes de que salieran de sus cajas. Zelensky incluso ya decía que tenía defensa, pero esa defensa ahora es chatarra humeante en el fondo del patio de contenedores. Operación sistemática, ¿no? Miren, como técnico les digo, esto es asfixia logística. Rusia ya no solo destruye puentes, está destruyendo los pontones y los barcos de suministro. Es un bloqueo de facto que está dejando a Odessa aislada y podríamos decir que sin dientes. El mensaje de Lavrov: la flota está ardiendo. El mensaje de Lavrov es claro: no hay corredor seguro. Para las armas de la OTAN, pues la frase que recorre los canales militares es lapidaria. La flota está ardiendo. Han interceptado el 0% de los misiles rusos en este ataque. El 0%. A pesar de lo que digan los informes de Kiev, que siempre son sobreexagerados. Han perdido oficiales, han perdido logística y sobre todo han perdido la credibilidad. Chornomorsk, la metralla que no miente. Aquí es donde se acaba la narrativa de la presa occidental. Vamos a analizar el ataque al puerto de Izhevsk en Chornomorsk. Rusia lanzó sus Iskanders, pero lo que pasó después de que el misil tocó el barco con bandera de Malta fue revelador. Como nos informa Sergei Lebedev, no vimos un impacto cinético normal, vimos una detonación interna de la carga. Análisis técnico. Eso es lo que yo llamo reconocimiento por fuego. El patrón de la fragmentación, ¿no? La metralla no se dispersó al azar. El patrón de los agujeros en el casco del barco muestran fragmentos secundarios. Esto significa que el Iskander solo puso la chispa, pero lo que explotó fue lo que estaba dentro del contenedor: pólvora, explosivos o reactivos industriales para la producción militar. El corredor de mentiras. Chornomorsk es el centro donde ocultaban armas bajo etiquetas comerciales. Pero la física no sabe de etiquetas. Al golpear a este buque, Rusia no solo destruyó el equipo, sino que obligó al SBU y a la logística militar a rebelarse en tiempo real mientras intentaban salvar lo que pudieran o lo que quedaba. Esto es trabajo de relojería, ¿no? Esto no es fardoneo militar, es un ataque minucioso a la cadena de suministros. Rusia está auditando los puertos ucranianos con misiles y el balance contable para la OTAN es la pérdida total.
La guerra por Odessa está en pleno apogeo. No se confundan, la guerra por Odessa ya no es una amenaza lejana. Está en pleno apogeo en este mismo instante. El mensaje de Lavrov es el ruido de las explosiones en Kiev y Chornomorsk. Rusia está asfixiando al sur, cortando los puentes, destruyendo los pontones y enviando a los componentes del Flamingo al fondo del mar antes de que puedan ser ensamblados. Hoy es lunes 19 de enero. El panorama es claro. Kiev se hunde en una oscuridad planificada que no tiene vuelta atrás. Zaporozhia resiste contra ataques desesperados mientras las tropas rusas avanzan por los flancos. Y la OTAN está aprendiendo de la manera más dura que el Mar Negro tiene. Pues que el Mar Negro tiene solo un dueño. A ver, el S-71, el monocrom y el tablero de Moldavia. Aquí llegamos al corazón del misterio. Ucrania se le puso nombre al arma secreta de Putin que devastó a Odessa, el S-71 monocrom. No es solo un dron, es un misil de crucero inteligente con alas plegables y motor turbofan que se lanza desde las entrañas de un S-157. Este rayo de monocromo ha sido el responsable de que hoy instructores e ingenieros británicos, pues, no regresen a casa. Esa eliminación de los especialistas no solo destruyeron el hierro, los informes indican que oficiales de la OTAN, especialistas en coordinar ataques contra suelo ruso, fueron enterrados juntos con sus equipos. Sin ingenieros, el equipo occidental es solo chatarra cara. La falsa cita y el mensaje real, ¿no? En Kiev circulan citas falsas de Lavrov sobre la toma de Odessa y Kharkov. Es el miedo hablando. Pero lo que sí es real es la advertencia de Moscú. No viajen a Moldavia. ¿Mm? El factor Transnistria. Mi intuición, basado en mi experiencia de campo, les digo, cuando Rusia lanza una advertencia sobre un país vecino y mencionan provocaciones en Transnistria, es porque el tablero de Odessa se está expandiendo. La batalla por el sur podría empezar, yo diría, desde un ángulo que Kiev pues no se imagina, no se espera. Ya aquí de qué hablan, pues ya hemos hablado que de repente van a aparecer debajo de tierra, que se está preparando pues la incursión aérea. Vamos a ver. Pero de un momento a otro, Odessa va a ser tomada. Así pues que hemos recorrido hoy un mapa que sangra y que se apaga, pero que sobre todo nos habla. A los que se siguen preguntando por qué los resultados inmediatos por shows de 72 horas o por grandes explosiones para la televisión, pues les digo, el ruido es para los aficionados. El silencio y el desgaste es para los profesionales. Lo que hemos analizado hoy, la llegada del E-71 monocrom, la neutralización de técnicos de la OTAN en Odessa y esa red eléctrica de Kiev que ya no es una emergencia sino un cadáver sistémico, es la prueba de que el plan se está ejecutando con precisión de cirujano. No confundan la paciencia estratégica con la inacción. Rusia no está jugando a ganar una batalla, está desmantelando la capacidad de un Estado y de una alianza entera para sostener una guerra. Les recuerdo, esta no es una guerra solo contra Ucrania, es una guerra, podríamos decir, contra el colectivo occidental. Como siempre les digo, desde mi experiencia en el campo, la logística y la energía son la última palabra en cualquier conflicto. Si no hay luz en Kiev y no hay barcos seguros en Odessa, no hay victoria posible para Ucrania. Por muchos trineos o aviones viejos que envíen desde Europa. Esta semana recién comienza y el tablero de Moldavia y Transnistria nos indica que el próximo movimiento podría ser definitivo. Así que mantener la calma. Infórmense, informen a su prójimo con datos, no con propaganda, y mantengan esa capacidad de análisis que nos caracteriza en esta comunidad. Yo soy Rodolfo y ha sido un honor compartir este café, este análisis con ustedes. Va a haber una actualización hoy porque las noticias no dejan de fluir. Tenemos más información, más adelante, más de qué hablan. Así que, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.